que hermanos, ahora, sin más preámbulos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en primera carta a los Corintios. Vamos a leer bastantes versículos para que tengamos un poco de contexto. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 16. Si ya lo han encontrado, amados hermanos, nos colocaremos en pie, no por costumbre, sino por reverencia ante la palabra de nuestro Dios. Reitero una vez más, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al versículo 16. Y la palabra del Señor dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hace varios domingos atrás, como varios de nosotros ya tenemos en consideración que comenzamos a estudiar la serie Conociendo la persona y la obra del Espíritu Santo, el Señor en su gracia, hermanos, nos ha permitido ir avanzando en el conocimiento de esta serie, y nosotros ya hemos visto cosas tan importantes y relevantes como es el Espíritu Santo el que regenera el corazón del pecador, que es el Espíritu Santo el que hace una morada permanente en el creyente, es el Espíritu el sello y la garantía para el día de la redención del creyente. También vimos que es el Espíritu Santo el que llena la vida del creyente, donde el creyente no es pasivo, sino es activo, participa de esta obra donde el Espíritu lo gobierna mediante la palabra, gobernando su corazón, y al mismo tiempo esto muestra esa obra progresiva de santificación que todo verdadero creyente experimentará en su vida. Cuando hablamos de santificación, no estamos hablando de algo opcional, hermanos.
No estamos hablando que es posible que en algún creyente se dé y que en algún creyente no se dé. La santificación es la evidencia de que hemos sido justificados. Por lo tanto, todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo ha sido justificado por la fe en Él. Y la evidencia de esa realidad espiritual es que en la práctica será santificado. Experimentará santidad en su vida porque su corazón ha sido transformado. Y al mismo tiempo vimos, hermanos, cómo una vida que es gobernada por el Espíritu Santo se evidenciará en el fruto del Espíritu Santo. No solamente es una profesión de labios, sino que si un creyente está siendo gobernado por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu será evidente. Y dijimos de que el fruto del Espíritu no solamente son algunas buenas obras que podemos hacer, no es simplemente dejar algunos malos hábitos, sino que Cristo es ese fruto. Todo lo que menciona Gálatas en el capítulo 5, del versículo 22 en adelante, es la evidencia de las virtudes del carácter de Cristo, obradas por el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el fruto no es algo que es opcional, sino que en el corazón que ha sido transformado y que es gobernado por el Espíritu Santo, el fruto será una realidad, porque el fruto evidenciará la naturaleza del árbol. Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el árbol es malo, el fruto será malo. Árbol bueno, fruto bueno. Árbol malo, fruto malo. Y sabemos que nadie es bueno por sí mismo, sino por la obra de Dios mediante su Espíritu. Y eso es lo que nosotros, hermanos, hemos visto hasta ahora con la ayuda del Señor, pero hoy, hermanos, consideraremos algo que es fundamental a lo largo de toda esta serie. Lo hemos mencionado, hermanos, de alguna manera en todos los sermones anteriores, pero hoy fijaremos nuestra mirada aquí de manera especial, hermanos, y responderemos dos preguntas a lo largo de este sermón, que es titulado El Espíritu Santo y la Palabra de Dios. El Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Y a lo largo de este sermón responderemos dos preguntas, hermanos. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la salvación? Y también responderemos cuál es el medio que Él utiliza. ¿Y por qué estas dos preguntas son tan relevantes, hermanos? Y no van a ser respondidas de manera específica, sino que van a ser respondidas a lo largo de todo el sermón. ¿Pero por qué son tan relevantes, hermanos? Porque en nuestro contexto es una idea muy difundida, hermanos, en el mundo evangélico, que las iglesias reformadas son frías, o son indiferentes al Espíritu Santo, o carecen de espiritualidad, hermanos. Sin embargo, es importante conocer que fue precisamente, hermanos, en el periodo de la Reforma Protestante que la doctrina del Espíritu Santo fue restaurada. Porque por siglos, mediante la Iglesia Católica Romana, el Espíritu Santo fue eclipsado. Todo lo que se enseñaba es que todo lo que el creyente era y lo que él poseía se recibía por medio de los sacramentos. El Espíritu Santo era un mero espectador durante siglos en las enseñanzas católicas romanas, pero fueron los reformadores que enseñaron y restituyeron la gloriosa enseñanza de que el Espíritu Santo es el Señor y el dador de vida en la iglesia. Eso no se enseñó durante siglos. Por eso, amados hermanos, el gran lema de la Reforma es post tenebras lux, después de las tinieblas luz. Eso fue lo que invadió por siglos, hermanos, el tiempo de la iglesia bajo el dominio o el imperio de la iglesia católica romana. Y para que nosotros entendamos, amados hermanos, esta realidad y esta gloriosa doctrina del Espíritu Santo, antes nosotros debemos conocer cuál es la condición real del ser humano. Los grandes problemas que se originan para poder entender la necesidad de las Escrituras y la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo es que se carece de entendimiento de cuál es la verdadera condición de los hombres una vez que Adán cayó. Y es por eso, hermanos míos, que es importante que nosotros consideremos textos como Efesios capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dirá que los hombres estamos muertos en delitos y pecados. Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo nos dirá que los hombres están enemistados con Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden hacerlo.
Al mismo tiempo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que es uno de los versículos de nuestro texto, dirá de que el hombre no solamente no quiere entender las cosas de Dios, sino que no puede entenderlas, porque han de discernirse de manera espiritual. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros leemos textos como eso, llegamos a una conclusión bíblica no errada, y fue lo que los hombres de aquel tiempo Dios usó para poder enseñar de manera tan abierta y tajante que el pecador está espiritualmente muerto, espiritualmente incapacitado de poder comprender salvíficamente el mensaje del Evangelio. Hermanos, veremos que el mensaje del Evangelio, a pesar de que es inspirado por el Espíritu, que es suficiente, es inerrante, es todo lo que el hombre necesita, solamente actúa como un sol ante los ojos de un ciego. A menos que el glorioso Espíritu Santo ilumine el entendimiento y transforme el corazón. Por eso, hermanos amados, el tema de hoy estará centrado directamente en donde veremos cómo la palabra de Dios es suficiente, cómo la palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para revelarse a los hombres, pero es el Espíritu Santo el que hace eficaz esa palabra por causa de la incapacidad de los hombres por su pecado. Eso es lo que veremos a lo largo de todo este sermón. Por eso, hermanos míos, el primer punto que vamos a ver ahora, que se desprende directamente de nuestro texto, es que Dios ha establecido, hermanos, el Evangelio como medio suficiente. Leamos una vez más del versículo 1 al versículo 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué glorioso, amados hermanos, es poder ver a la luz de estos versículos que la fe no nace del poder humano. La fe no nace del poder humano. Vemos, hermanos, cómo Pablo, él mismo argumenta que su predicación no estaba fundamentada en la excelencia de sus palabras. Tampoco estaba fundamentada en la sabiduría humana, que era algo precisamente que en Corinto se admiraba mucho. Si algo se admiraba en Corinto era la intelectualidad. Si algo se admiraba en Corinto era la elocuencia. Pero el apóstol Pablo, un hombre muy entendido para su tiempo, fue un hombre que cuando presentó el mensaje del Evangelio, él entendió bajo la iluminación del Espíritu que es el Evangelio el medio suficiente para llamar a los hombres a la salvación. Su predicación no fue con excelencias de palabra, no fue con sabiduría humana, a pesar de que esto era lo que admiraban en Corinto. Pablo no quiso depender de medios humanos. Él no dependió de todo el conocimiento que él poseía antes de venir al conocimiento de la verdad. Es por eso, hermanos, que vemos textos como Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, que dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Y mire esto que es tan importante: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si el predicador intentara persuadir a las personas con su intelectualidad, con su elocuencia, lo que el predicador estaría haciendo es hacer vana la cruz de Cristo. Porque para los hombres naturales la cruz era tropezadero, la cruz era locura, pero para aquellos que han sido llamados por Dios, la cruz es poder de Dios. La cruz es sabiduría de Dios. Lo que Dios llama sabiduría, los hombres le llaman necedad. Lo que Dios le llama necedad, los hombres le llaman sabiduría. Por eso es tan importante ver cuál es la afirmación del apóstol Pablo, que su ministerio estaba totalmente cimentado en la predicación del Evangelio y no en palabras persuasivas de humana sabiduría, porque eso solamente haría vana la cruz de Cristo. O vemos 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, cuando él dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Hermanos amados, la excelencia no se encuentra en el predicador, sino se encuentra en el mensaje que él está predicando. Por eso es tan importante que el predicador comprenda muy bien en qué consiste su llamado, en qué consiste su ministerio, porque no estará centrado en su elocuencia, en su capacidad, en su intelectualidad, en la capacidad de filosofar, sino en la capacidad de entregar el mensaje con fidelidad. Con la fidelidad que el apóstol Pablo entregaba el mensaje, donde él entendía que la salvación no depende de la habilidad del predicador. Hermanos amados, qué glorioso es saber esto, pero al mismo tiempo qué triste es ver nuestro contexto y ver cuántos predicadores centran su ministerio en su elocuencia, en sus capacidades personales, en cuán intelectuales pueden ser, pero ese mensaje nunca producirá nada. Nunca, hermanos, porque ningún predicador, y esto lo he dicho en varias ocasiones desde este lugar, ningún predicador es tan persuasivo como para cambiar el corazón de un pecador. Ningún predicador es tan bueno para transformar un corazón endurecido y para transformar y renovar la mente de un hombre pecador, corrompido por su maldad. Esa no es algo que un predicador pueda hacer, por más elocuente que sea. Por eso, hermanos amados, la fe salvadora no nace de técnicas persuasivas. No hay técnica persuasiva que consiga la salvación de un pecador. Tampoco es por el carisma del predicador. Todos tenemos formas diferentes de predicar, pero no es el carisma. No es por cuánto alzo mi voz. No, hermanos, eso tiene que ver con mi carácter. Pero es el mensaje el único que puede y es suficiente para producir la fe que demanda el evangelio. Y tampoco radica en la capacidad intelectual. Entonces, ¿en qué radica, hermanos? En la verdad que es proclamada. El evangelio es suficiente. El evangelio es suficiente. Ahora, hermanos, ese poder que está en el evangelio es suficiente para transformar el corazón de los hombres. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que su ministerio está centrado en la proclamación del evangelio. Pablo afirma, hermanos, en los versículos que nosotros leímos, que su predicación no descansó en la sabiduría humana. ¿En dónde descansó? En el mensaje del evangelio. ¿Y cuál era ese mensaje del evangelio? Cristo crucificado. Él se propuso no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Una vez más, hermanos, el poder que salva no está en la habilidad del predicador, sino en la fidelidad del mensaje que se está entregando. La Escritura lo dice muy claramente en Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo nos recuerda, hermanos, que la proclamación fiel del evangelio siempre es el medio que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito de salvación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, capítulo anterior a nuestro texto. El hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, es lo que le antecede, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Eso es lo que el apóstol Pablo afirma una y otra vez en esta carta. Y lo que él quiere enseñarles precisamente a los hermanos de Corinto no es diferente a lo que Dios quiere enseñarnos hoy, amados hermanos, que la iglesia no debe confiar en los recursos humanos para producir la conversión. La iglesia no debe buscar técnicas humanas, no debe anhelar intelectualidad de sus predicadores, sino confiar en la suficiencia del evangelio para que el evangelio sea anunciado con claridad. Eso es lo que la iglesia debe anhelar, hermanos. Y al mismo tiempo esto produce en nosotros una pregunta que es necesaria responder. Si el evangelio, hermanos, posee tal poder, si el evangelio es suficiente, es todo lo que los hombres necesitan conocer respecto a Dios, respecto a la fe, respecto a la salvación, respecto a la vida. Si el evangelio es suficiente, entonces, ¿por qué muchos al escucharlo no creen? Si el evangelio es tan suficiente, hermanos, y creemos que es suficiente, si es el único mensaje que el hombre necesita oír para ser salvo y para venir a Cristo y sus pecados sean perdonados, ¿por qué entonces muchos no creen? Aún más, la respuesta más común es rechazarlo,
es ser indiferente, hermanos. Y cuando nosotros hacemos esta pregunta, esto nos lleva a pensar inmediatamente, hermanos, en la condición espiritual del hombre. ¿Cuál es la verdadera condición del hombre para que ante un mensaje suficiente, inerrante, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, aún con eso, el hombre de forma natural lo rechaza? Y eso nos lleva a ver la condición real del hombre y al mismo tiempo ver la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Es por eso que pasamos a nuestro segundo punto, hermanos. Y nuestro segundo punto es, el problema no es la palabra, el problema es el pecador. Vamos a leer versículos 6 al 9 y el versículo 14. Dice así la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, hermanos. Qué importante, Dios las ha preparado para los que le aman. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos míos, en la proclamación del Evangelio no está el problema. En la proclamación del Evangelio existe verdadera sabiduría divina, en contraste a la sabiduría humana que es necedad ante los ojos de Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio es sabiduría de Dios, pero es una sabiduría que requiere ser revelada. A menos que la sabiduría de Dios sea revelada, el razonamiento del hombre no alcanza a discernir de manera salvadora el mensaje del Evangelio. Por eso el problema no está en el mensaje, el problema está en el pecador. Él es el que por causa de su pecado, por causa de su corrupción, no logra discernir la relevancia y el valor del mensaje. Es como un ciego ante el asombroso resplandor del sol. Por más que le hablemos del sol y le hablemos de sus destellos, él no puede ver. Necesita que alguien abra sus ojos para que él pueda ver el destello del sol. De la misma manera, el mensaje, hermanos, no es el problema. El problema es la condición de los pecadores que están ciegos ante esta realidad. Su condición caída no les permite ver la relevancia y el valor y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso vemos Colosenses capítulo 2, versículo 3, que dice de la siguiente manera: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo, hermanos, en Él. Si alguien no está en Cristo, aún sigue escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leemos Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Como vemos, hermanos, la inmensa magnitud abismal de diferencia entre los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, en contraste a los pensamientos del hombre y los caminos del hombre. El hombre no puede descubrir la sabiduría de Dios, los caminos de Dios por su propio razonamiento, hermanos amados. Es por eso que una de las cosas que alguien podría pensar es que las mentes más intelectuales del planeta, las mentes más brillantes del planeta, llegan a la conclusión de que el mensaje del Evangelio es una mentira, es un engaño. Las mentes brillantes del mundo normalmente llegan a la conclusión de que la palabra de Dios, la Biblia, solamente es un instrumento para atemorizar a las personas, para mantenerlas ahí aprisionadas.
Esa es la conclusión a la que llegan las mentes más brillantes. Y muchos podrían pensar, si los hombres brillantes llegan a esa conclusión, deberíamos considerarlos. Hermanos amados, pero la Biblia da un testimonio completamente diferente. No es que la mente brillante tenga la razón en cuanto a su criterio a la luz de la palabra, sino que deja en manifiesto la oración que hizo Jesús en Lucas capítulo 10, cuando dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y te revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. No es que el hombre, hermanos, ha llegado a un entendimiento correcto. Hermanos míos, no es que Dios en realidad no existe. Ellos no encuentran a Dios porque Dios se escondió de ellos. La única manera que el hombre conozca a Dios es que Dios se revele a la vida del hombre. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, cómo el apóstol Pablo está desarmando el orgullo intelectual de los corintios, está desarmando su confianza en la sabiduría, en la elocuencia de los hombres, y les está enseñando: no fue por la elocuencia del predicador. No tienen por qué estar con divisiones dentro de la iglesia. Cuando dicen algunos: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Cefas, otros: yo soy de Apolo, y el más espiritual dice: yo soy de Cristo. Pero no garantiza espiritualidad, sino que está dejando en evidencia la división, la inmadurez, la carnalidad de la iglesia de Corinto. Porque el apóstol Pablo va a decir más abajo: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Sino solamente colaboradores por los cuales le llegó el evangelio. ¿Acaso Pablo es algo? ¿Acaso Apolos es algo? ¿Acaso Cefas es algo? Si somos algo, solamente colaboradores, solamente somos ministros del Señor. Uno siembra, otro riega, pero la gloria es para el que da el crecimiento. Porque aunque haya siembra y aunque haya riega, si Dios no da el crecimiento, no hay absolutamente nada. Eso es lo que él está intentando hacer, y es lo que está intentando destruir del pensamiento de los corintios, de que el evangelio lo vean como lo único suficiente, lo único necesario, y aparten su mirada de la intelectualidad de los hombres, de la capacidad de los hombres, y que cuando el mensaje del evangelio sea predicado, la mirada se hace al cielo y no se alce hacia el predicador. Que eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. Cuando el predicador predica el mensaje con elocuencia, las personas pueden quedar impresionados con el predicador. El mensaje no es para que nadie se impresione del predicador. El mensaje es para que queden asombrados por la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ese es el sentido del mensaje. No que honren y glorifiquen al predicador, sino que honren al dador del mensaje, que es Dios. La razón de los hombres no puede descubrir el mensaje. Porque el hombre, hermanos, natural es incapaz. Eso es lo que leíamos en el versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Les decía al principio, cuando hice la introducción del sermón, gracias, hijo. Cuando hacía la introducción del sermón, hermanos, no es solamente un rechazo voluntario. No es solamente que los hombres voluntariamente rechacen el mensaje del evangelio que nace del corazón de Dios. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios no vino por voluntad de hombres, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra de Dios es el lenguaje del Espíritu Santo. Y cuando los hombres rechazan el evangelio voluntariamente, están mostrando su incapacidad natural y espiritual de percibir las cosas que son del Espíritu. Pero no solo, hermanos, la rechazan de manera voluntaria, sino que el texto dice: y tampoco pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre no es espiritual, el hombre es carnal por su naturaleza. Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos, en textos como Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Escuchó bien cuál es la verdadera condición de los hombres? Por eso una persona
que ha abrazado el Evangelio por la iluminación del Señor, es una persona que reconoce que no tiene ningún mérito en la obra que Dios ha hecho en su vida. Porque no fue por razonamiento humano, no fue por su capacidad intelectual, o como lo dice Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19, cuando nos dice de manera tan clara y categórica, hermanos míos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando la luz aparece en el estado natural de los hombres, ¿qué hacen? ¿Aman la luz? No, aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Eso es lo que nosotros vemos, hermanos, a pesar que este es un atentado contra el orgullo del hombre. Esto es un atentado contra el esfuerzo del hombre de intentar ganarse la salvación, de intentar aportar algo, porque siempre el hombre en su estado natural quiere participar de aquellas cosas que reciben una recompensa. Es lo que normalmente vemos al Señor Jesús en su ministerio, dejando en evidencia la hipocresía de los escribas, de los fariseos, que hacían muchas cosas que eran correctas, pero la motivación era la incorrecta. Ellos querían tener parte de la gloria, del reconocimiento, del aplauso de las personas. Pero un verdadero creyente que ha comprendido la gracia que ha recibido, no busca el reconocimiento, no busca el aplauso, busca la gloria de Dios. Eso es lo que busca un creyente que ha comprendido el mensaje del Evangelio. Por eso, hermanos, entonces, ¿cómo alguien puede ser salvo si naturalmente está incapacitado? Y a pesar de que el Evangelio se predique con fidelidad, su ceguera espiritual, su corrupción del corazón, no le permite ver con claridad el mensaje, no le permite ver la gloria de Dios que destella a través del mensaje del Evangelio. Y es ahí, hermanos, donde llegamos a nuestro tercer punto. Es el Espíritu el que ilumina y el que aplica el Evangelio. Es el Espíritu el que ilumina y aplica el Evangelio. Versículos 10 al 13 de nuestro capítulo 2. Versículo 10 al 13. Dice: pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, escuche bien, hermanos, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu no del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo único que garantiza que alguien conozca lo que Dios ha concedido es que el Espíritu de Dios esté en él y le pueda revelar esta verdad. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué gloriosa afirmación, hermanos míos, porque el Espíritu Santo, a pesar de esas conexiones que son erradas, lamentablemente en nuestro contexto evangélico, donde se hace una separación del Espíritu y la palabra. Dicen normalmente las iglesias reformadas son más intelectuales, son más doctrinales y son iglesias que no creen o no tienen al Espíritu Santo. Pero es un gran error, hermanos, separar al Espíritu de la palabra. Porque el Espíritu Santo y la palabra están unidos de maneras inseparables. Inseparablemente el Espíritu Santo y la palabra están unidos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. El Espíritu Santo es el intérprete de la palabra. Y el Espíritu Santo es el aplicador de la palabra. Separar al glorioso Espíritu de la palabra, hermanos, es una tragedia. Porque Él es el autor, es el intérprete y Él es el que la aplica, el que ilumina la mente y el corazón de los hombres. Eso es lo que vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Por quién fue inspirada la palabra? Por el Espíritu Santo.
Él es el autor de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún profeta, hermanos, del Antiguo Testamento, ningún profeta en el tiempo apostólico habló por propia voluntad humana. Todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Escritura es la palabra inspirada del Espíritu. Al mismo tiempo, como les decía, Él es el intérprete de la Escritura. Debemos distinguir, hermanos, entre inspiración e iluminación. He escuchado a muchos predicadores a lo largo del tiempo decir que el Espíritu Santo los inspiró. Hermanos, y esa es una equivocación. El Espíritu Santo en este tiempo ilumina, porque la inspiración es lo que produjo la Escritura. Lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es la inspiración que el Espíritu Santo dio a los hombres para poder escribir la palabra. La iluminación lo que permite es comprender esa palabra de manera salvífica. Cuando el Espíritu ilumina la mente y el corazón de los hombres, esa palabra que fue inspirada puede ser comprendida de manera que resulte en salvación. Sin la intervención de la iluminación del Espíritu Santo, a pesar de la inspiración de la palabra, por causa del pecado de los hombres no pueden ver de manera salvadora la palabra de Dios. Por eso, hermanos míos, el Espíritu Santo es el intérprete. Él es el que ilumina la mente para que los hombres la puedan comprender de manera salvífica. Sin la intervención del Espíritu, los hombres llegarán a conclusiones erradas. Llegarán a conclusiones como que Jesús es el mayor ejemplo moral, fue el mejor hombre que pisó esta tierra y de cierta manera es correcto. Pero ¿por qué no lo siguen? ¿Por qué no lo obedecen? Porque necesitan que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y sus corazones para que entiendan que no solo fue un buen hombre, sino que fue Emmanuel, Dios con nosotros. Para que sepan que Él es el Señor que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, y que todo aquel que lo sigue no andará en tinieblas. La única manera, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios también, en el capítulo 12, cuando habla de los dones, que dice que nadie llama al Señor Jesús Señor, sino por el Espíritu. Nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Nadie reconocería el señorío, la gloria, el poder de Cristo sin la iluminación del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, hermanos, mencionaba que Él es el aplicador, porque el Espíritu Santo no solo nos permite, hermanos, entender la verdad, que es una cosa gloriosa. Entender la verdad es una obra del Espíritu Santo cuando ilumina, pero aplicar esa verdad de manera eficaz en nosotros también es obra del Espíritu. Él ilumina la verdad para que la entendamos y Él es el que la aplica eficazmente para que nuestro corazón sea avivado y transformado. Qué glorioso, hermanos. Ese Espíritu Santo que normalmente es desconectado de la palabra es el autor de la palabra. Ese espíritu que es desconectado de la palabra y podemos ser denominados como frívolos, como que no creemos en el Espíritu, es el que ilumina la palabra. Él es el intérprete y Él también es el que aplica eficazmente la palabra en el corazón del pecador para que responda en arrepentimiento y fe. Y eso, hermanos, nos lleva a entender de manera tan gloriosa de que la palabra de Dios es el medio ordinario de gracia. Entiéndase por ordinario el medio común. La palabra de Dios es el medio común, hermanos, por el que Dios se revela a los hombres. Pero es el Espíritu Santo el que obra por medio de la palabra. Como se le llama en teología, la palabra es el medio, el Espíritu es la causa eficiente. Sin el Espíritu Santo, hermanos, esta palabra usted la puede leer y la puede memorizar y aún así no abrazará a Cristo. Aún así no verá la gloria de Cristo. Aún así no dirá palabras como el rey David, la gracia se derramó en sus labios. No podrá ver cuánta gracia hay en la persona de Cristo. No verá la justicia y el favor de Dios en la cruz de Cristo. No podrá mirar al crucificado con ojos necesitados y con un corazón rendido, a menos que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento y haga eficaz esa palabra que por tanto tiempo naturalmente la rechazamos.
Haga memoria. Los que somos creyentes, ¿cuánto tiempo rechazamos la misma palabra que en un determinado tiempo la amamos y la abrazamos? ¿Cuánto tiempo? Porque ese fue todo el intento que nuestro intelecto pudo hacer. A las conclusiones que llegamos, no necesitamos el Evangelio. No necesitamos una iglesia, no necesitamos a Cristo. Las conclusiones naturales: no soy tan mala persona. Intento hacer las cosas lo mejor posible. Pero cuando vemos que el Espíritu Santo ilumina el corazón de un hombre, no necesitamos, hermanos, forzar nada. Porque cuando el Espíritu Santo interviene, veremos a ese hombre o veremos a esa mujer reconociendo sus pecados, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Veremos a ese hombre, a esa mujer, pidiendo ayuda por comprender la palabra, necesitando de Dios cada día. ¿Por qué? Porque ya no es un intento del intelecto, es la iluminación del Espíritu. Es el Espíritu aplicando la palabra eficazmente. Y eso, hermanos, resulta de manera siempre eficaz en salvación. Siempre, porque es la obra del Espíritu y no la capacidad del predicador o el intelecto del hombre. Hermanos míos, el Espíritu es el que da el entendimiento espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Quién es el que da espíritu de sabiduría y de revelación? Es el Espíritu de Dios. Hermanos amados, Lucas 24, 45. Es uno de mis pasajes favoritos, hermanos. Cuando van esos discípulos camino a Emaús y le dicen al Señor: parece que tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido aquí. Qué glorioso, hermanos. Él va ahí y ellos no pueden reconocerlo. No pueden saber quién es el que va caminando con ellos. Y en esa conversación, en este versículo que les acabo de citar, Lucas 24, 45, él dice, la palabra dice: entonces Él les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Qué glorioso, hermanos. La comprensión de las Escrituras no depende del raciocinio humano, no depende de la capacidad intelectual que el hombre tenga, porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es a tal punto perfecta que hace sabio al sencillo. ¿Necesito gran elocuencia, gran capacidad? No. Lo que necesita es la intervención gloriosa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que abrió la mente de cada creyente. Es el Espíritu Santo el que aplicó eficazmente la palabra de Dios, que hombres brillantes rechazan, pero personas tan menospreciadas como nosotros hemos entendido, no porque hemos llegado a una conclusión más gloriosa que ellos por nuestra propia mente, sino porque el Espíritu Santo obró entendimiento en nosotros. Y después de ese camino de Emaús, cuando estaban ahí, los mismos discípulos decían: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos compartía o partía de las Escrituras? Hermanos, qué glorioso es cuando un corazón indiferente de un momento a otro empieza a arder cuando la palabra de Dios es expuesta. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo intervino. El Espíritu Santo hizo su obra gloriosa y transformó nuestro entendimiento y cambió la necedad de nuestra mente por sabiduría verdadera. Por eso el apóstol Pablo dice: más por Él estáis vosotros en Cristo. Y ahora Cristo es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Él es la gloria de su pueblo. Él es la gloria de cada creyente. No hay jactancia humana, no hay intelecto, no. La sabiduría humana es necedad. Y la necedad de los hombres es la verdadera sabiduría de Dios. Y el Espíritu, hermanos, una vez más reforzando lo que hemos venido diciendo a lo largo de este sermón, el Espíritu es el que obra mediante la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, nunca obrará separado de la palabra. Nunca. Por más que nosotros anhelemos experiencias místicas, momentos espectaculares, el Espíritu Santo nunca obrará separado de la palabra. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él da el nuevo nacimiento al pecador mediante la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, siendo regenerados o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no podemos separar el espíritu de la palabra, ni la palabra del espíritu, porque el espíritu obra por medio y con la palabra. Hermanos amados, es la palabra el medio que Dios utiliza para darle vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, cuando entendemos esta realidad, que la palabra es el medio que Dios utiliza para regenerar el corazón del pecador, y como dice Juan 17:17, la oración sacerdotal de Cristo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es el medio de santificación del creyente. Amados hermanos, cuando nosotros queremos ver el mover del Espíritu en nuestra vida, lo que debemos hacer es acudir al medio por el cual el Espíritu obra. ¿Queremos que el Espíritu gobierne nuestras vidas? Debemos acudir a la palabra. Queremos que el Espíritu Santo santifique nuestra vida y que el fruto sea visible en nosotros, debemos acudir a la palabra. Si descuidamos la palabra, descuidamos al Espíritu. Si descuidamos al Espíritu, es una señal inequívoca que hemos descuidado la palabra. Porque es a través del contexto de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo se mueve. Queremos que el Espíritu Santo se mueva como en el principio. ¿Qué es lo que sucedía? Dios decía la palabra y el Espíritu revoloteaba sobre la faz de las aguas. Eso no será distinto hoy. El Espíritu Santo nunca se moverá donde la palabra de Dios no está siendo anunciada con fidelidad. Por más que cantemos fuerte, por más que los himnos sean avivados, si el Evangelio, si la palabra de Dios no está presente, entonces el escenario propicio para el Espíritu no está, hermanos. Es en el contexto de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo obra, que el Espíritu Santo ilumina y que el Espíritu Santo aplica eficazmente la palabra en el corazón. No es en otro contexto, hermanos míos. No es en otro contexto. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, en el pecador cuando se lleva a cabo esta gloriosa obra? ¿Qué es lo que pasa? Es algo maravilloso, hermanos. Miren, versículo 15 y versículo 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, hermanos. El creyente ve la gloria de Cristo. El creyente ve la gloria de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Creo que el apóstol Pablo lo enseña de una manera tan extraordinaria que no necesito argumentar nada más, sino solo dar lectura al texto bíblico. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, ¿escuchó eso? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién fue el que trajo la iluminación necesaria para que viésemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Fue Dios, mediante el poder de su Espíritu Santo. Hermanos amados, qué glorioso es poder entender que nosotros conocemos todas las cosas que son necesarias, porque la unción del Santo está en nosotros. Es por el poder glorioso de su Espíritu Santo, como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas que son necesarias, las conocemos y las tenemos porque tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo ha obrado en la vida de cada verdadero creyente. Por eso, hermanos, la conversión no es otra cosa que ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y a quién le atribuimos esa iluminación, esa capacidad de poder ver al Cristo glorioso? No un Cristo que perdió en la cruz, no un Cristo que simplemente dio su vida y fracasó en su plan redentor, sino ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viviendo una vida perfecta de obediencia, entregando su vida en la cruz por pecadores como nosotros, siendo sepultado y al tercer día resucitando con poder, garantizando la salvación de aquellos por los que Él murió y por los que entregó su vida. Nadie podría gozarse en la resurrección de Cristo a menos que el Espíritu ilumine su entendimiento.
Vaya por las calles y predique, Cristo ha resucitado. Alégrese. Hasta los discípulos le dijeron cuando iban camino de Emaús, unas mujeres han dicho que fueron a la tumba y la tumba estaba vacía y que inclusive recibieron revelación de ángeles. Y los discípulos aún estaban indiferentes. Hermanos, la única manera que ellos comprendieron la Escritura y su corazón ardió es cuando Él les abrió el entendimiento. Hermanos míos, no hay ningún motivo para jactarse. Aquel que ha comprendido la gloria de Cristo es porque el Espíritu Santo se ha revelado a Él. No hay jactancia, no hay gloria en nosotros, no hay intelecto humano, no hay raciocinio humano que llegue a esta comprensión sin el Espíritu Santo obrando en su vida. Por eso, hermanos míos, la transformación interior es porque ahora tenemos la mente de Cristo. Eso dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y qué glorioso es saber, hermanos, que la obra del Espíritu no termina meramente en la iluminación intelectual. No es simplemente, como les decía hace un momento, de que Él nos permite entender con claridad el plan de redención, la necesidad del arrepentimiento y de la fe, hermanos. No se trata solo de entender doctrinas. No se trata solamente de comprender conceptos que antes no entendíamos, sino de una renovación, de una transformación del hombre interior. Por eso les decía que el Espíritu es el que ilumina, pero también el que aplica eficazmente. Él es el que abre el entendimiento, pero Él es el que transforma la vida del hombre. El Espíritu transforma al hombre a tal punto, hermanos, que cambia su forma de pensar, cambia su forma de amar y cambia su forma de vivir. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Él dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Y en resumen, debemos vestirnos del nuevo hombre, que ha sido hecho conforme a la justicia y la santidad de Dios. Eso significa que la mente de Cristo ha transformado el ser del hombre por completo. Él es un nuevo hombre que ahora cada día va siendo conformado a la imagen de Dios. Romanos 8, 5 y 6 nos habla de que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que han sido iluminados por el Espíritu, los que han recibido la aplicación del Evangelio eficazmente en su corazón, ahora tienen la mente de Cristo. Ya no piensan conforme a la carne. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Eso da a entender, hermanos, de que el creyente continuamente irá siendo tratado y transformado por el glorioso Espíritu Santo de Dios. Por eso es una conclusión muy errada, hermanos, decir de que el Espíritu Santo está separado de la palabra. Y una iglesia que solamente predica doctrina, una iglesia que enfatiza la comprensión, la enseñanza de la Escritura, es una iglesia sin Espíritu Santo. Hemos demostrado a través de la palabra de Dios que el lenguaje del Espíritu es la palabra, hermanos. Este pasaje muestra de manera completa la obra del Espíritu Santo en relación con la palabra. Lo que nosotros hemos visto, hermanos, es que el Espíritu inspiró la palabra, el Espíritu es el que ilumina el entendimiento, el Espíritu es el que aplica la verdad en el corazón y Él es el que transforma la vida del creyente. Por eso la conclusión clara de esto es que la iglesia no depende de métodos humanos. La iglesia no necesita estrategias humanas, lo que necesita es hombres capacitados por el Espíritu Santo para que prediquen con fidelidad el Evangelio. La iglesia lo que necesita es hombres como Martín Lutero, que cuando temblaban en el púlpito, no temblaban por hacerlo bien y que la gente no se decepcionara de él, sino que sus piernas temblaban porque tenía temor de no ser fiel al texto y de hablar ideas humanas y de intentar impresionar a las personas. El trabajo del predicador no es impresionar a las personas, es hablar con fidelidad la palabra, confiando que ese es el contexto en que el Espíritu Santo opera. Por eso él dijo, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. No está hablando meramente de milagros externos, sino que al ver la respuesta de los corintios, él se dio cuenta y pudo evidenciar que el Espíritu Santo obró en medio de su predicación. Cuando la iglesia reacciona en arrepentimiento, cuando usted medita en la palabra y reflexiona durante el día y cambia ciertos aspectos de su vida, es porque el Espíritu lo está santificando mediante la predicación del Evangelio. Es porque la palabra está obrando, pero no es simplemente un ejercicio intelectual.
Es el Espíritu Santo que mora en cada creyente, que no le permite permanecer indiferente, que no le permite que usted sea permisivo con su pecado, que no le permite conformarse a este mundo. Hermanos amados, si dependiera de nosotros, ya nos hubiésemos entregado al pecado. Pero glorioso Espíritu Santo, que mora en cada creyente, dice Pablo, y que lucha contendiendo con nuestra carne para que no hagamos lo que queramos. Si no fuera por el Espíritu, estaríamos entregados a nuestra maldad. Pero glorioso Espíritu que transformó nuestro corazón y aún nos sigue fortaleciendo para hacer morir lo carnal que hay en nosotros, en dependencia de Él. Por eso, hermanos, si la iglesia no depende de métodos humanos, si la iglesia no depende de estrategias persuasivas, de hacer psicología, hermanos. Hoy vemos en los púlpitos haciendo psicología, intentando llegar a la mente de las personas con palabras persuasivas. La iglesia no necesita de eso. La iglesia no necesita experiencias que no estén ligadas al Evangelio. Lo que la iglesia necesita es depender del poder soberano del Espíritu Santo, obrando mediante su palabra. Por eso, amados hermanos, escuche esto. La Escritura es la regla suficiente e infalible de fe, pero nuestra certeza y transformación provienen por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vemos claramente en las Escrituras. Y si queremos ver el poder del Espíritu, ¿qué debemos hacer? Exaltar el Evangelio. Queremos ver al Espíritu Santo obrando, hermanos. Queremos que el Espíritu Santo se mueva en nuestros cultos. Queremos ver un avivamiento en nuestra iglesia. Entonces el poder del Evangelio debe ser anunciado en nuestro culto. No debemos anhelar innovaciones, no debemos anhelar estrategias humanas, modificaciones modernas. Debemos anhelar que el Evangelio sea predicado con fidelidad. Eso es lo que debe suceder, porque la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, como dice Pablo en Efesios 1:13, revela la gloria de Cristo, pero solo el Espíritu Santo abre los ojos para verla y el corazón para entenderla. De otra manera el hombre quedará ciego. Por eso, hermanos míos, ya concluyendo este sermón, quiero llevarles solamente algunos momentos específicos donde vemos todo lo que nosotros hoy hemos expuesto desde este lugar en la vida de algunas personas. Hechos capítulo 16, versículo 14. El Señor abrió el corazón de ella. ¿De quién? De Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Imagínese el escenario, hermanos. Imagínenselo por un momento. Pablo predica ¿qué? La palabra. Predica el Evangelio. Dios abre el corazón y Lidia responde. Eso es lo que vemos en el texto. La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, es el que revela la gloria de Cristo. Pero solo es el Espíritu Santo el que alumbra el entendimiento y el que abre el corazón para poder entenderlo. Antiguo Testamento, la realidad no es diferente. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy, a pesar de todos los milagros, de todos los portentos que Dios ha hecho, hasta hoy hay algo que Dios no ha hecho. Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hizo obras externas, pero seguían ciegos, sin entendimiento y con un corazón endurecido. Eso es lo que vemos en las Escrituras, amados hermanos. Por eso, cuando nosotros entendemos estas cosas y vemos la necesidad del Espíritu Santo, comprendemos la necesidad del Evangelio en nuestros cultos. Vemos la necesidad del Evangelio en nuestra común, hermanos. Que Lota esté llena de iglesias no asegura de que el Evangelio ha sido predicado. No garantiza que han conocido el Evangelio bíblico. No garantiza, hermanos, que se hable del Espíritu a que en realidad han comprendido la realidad del Espíritu Santo. Espíritu y palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Qué glorioso, hermanos. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Hay una sola arma, hermanos, que el creyente tiene de ataque. Todas las demás son de defensas. Si usted ve la armadura en Efesios 6, todas las otras armas son de defensa, pero hay una sola arma de ataque. Y es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Espíritu y palabra son inseparables. La palabra es suficiente, pero el Espíritu da el entendimiento para que el creyente atienda esa palabra y su corazón
sea transformado. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, oh Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por alumbrar una vez más nuestro entendimiento. Y aquellas cosas que estaban veladas para nosotros en este tiempo, hoy pueden ser tan preciosas ante nuestros ojos. Nuestros ojos estaban velados, estábamos ciegos, en densa oscuridad, en tinieblas, Señor. Pero la luz del mundo vino a nosotros y resplandeció en nuestros corazones. Y pudimos ver tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Oh Señor, te adoramos y te exaltamos en este día, porque tu palabra ha estado en medio de nosotros. Y si tu palabra ha estado en medio de nosotros, tu espíritu ha estado en medio de nosotros. Si tu espíritu ha estado en medio de nosotros, Cristo ha estado en medio de nosotros. Y si Cristo ha estado en medio de nosotros, el Dios eterno ha estado en medio de nosotros. Gracias, Padre bueno, porque la Trinidad ha estado presente desde el principio en toda la obra de redención. Necesitábamos la elección del Padre, necesitábamos el sacrificio del Hijo y necesitábamos la iluminación y la aplicación del Espíritu Santo. Qué glorioso plan de redención. No podemos entenderlo, no podemos comprenderlo del todo, pero si algo podemos hacer es rendirnos ante tu majestad, es rendirnos en admiración ante aquel que está sentado en el trono y al Cordero, a quien rendimos gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.